Para la propiedad de suma de fracciones empleando el mínimo común múltiplo, surge de la necesidad de lo siguiente. Supongamos que tenemos una fracción común a sobre b, más otra fracción común c sobre d, más otra fracción común e sobre f. Y así todas las fracciones que se requieran y que se deseen emplear. Por el momento solamente son 3. Pero ¿qué pasaría si tuviese 4? De hecho, vamos a agregar una más. A sobre b, c sobre d, e sobre f y g sobre h. Perfecto. Tenemos 4 fracciones. Tenemos la forma perfecta de que esto se complique muchísimo. ¿Por qué? Alguien podría mencionar por pura estrategia, bueno, primero me encargo de sumar 2 fracciones. Listo, a sobre b más c sobre d. Lo que obtenga me encargo de sumar e sobre f, y lo que obtenga me encargo de sumarlo con g sobre h. Pero se obtiene una fracción bastante compleja. Y finalmente eso es lo que queremos evitar, que se obtengan fracciones muy amplias. Por ende, lo que se requiere emplear en estos casos es el mínimo común múltiplo. Bueno, el mínimo común múltiplo lo vamos a abreviar de esta manera, MCM. Entonces, de hecho, para no escribir tanto respecto a mínimo común múltiplo, ya no estar empleando tanto eso, vamos a emplear que el mínimo común múltiplo, o sea, MCM, va a ser igual a delta. Es una letra griega, delta. Entonces vamos a aplicar que el mínimo común múltiplo que deseemos encontrar de los denominadores b, d, f y h será delta. Entonces, yo tendré lo siguiente. Tendré a delta, pero ¿delta de quién? De los denominadores de b, d, f y h, lo marcaré. Será delta de b, d, f y h. Perfecto. Entonces, ahí yo me encargaré de obtener ese mínimo común múltiplo. En este caso no nos encargaremos de ver qué es el mínimo común múltiplo, hasta que tengamos ya números con los cuales poder tratar. Bueno, aquí marcaremos nuestra línea de lo que estaremos empleando y en pocas palabras nos vamos a encargar de que una vez teniendo el mínimo común múltiplo de los denominadores, nos vamos a encargar de dividirlo entre cada uno de los denominadores y el cociente que obtengamos lo multiplicaremos ¿por quién? Por cada uno de los numeradores. Bueno, entonces yo tendré delta b, d, f y h dividido entre mi primer denominador que será b. Y esto me encargaré de multiplicarlo ¿por quién? Por mi primer numerador que será a. Hay un más, me encargo de colocar un más. Lo mismo, el mismo mínimo común múltiplo de los denominadores. Anotaré delta de b, d, f y h y me encargaré de dividirlo entre mi segundo denominador. Y lo que obtenga lo multiplicaré por el numerador. Entonces lo dividiré entre d y me encargaré de multiplicarlo por c. Hay un más, coloco un más. De nuevo, mi delta b, d, f, h dividido entre ¿quién? Entre mi tercer denominador que será f. Y eso me encargaré de multiplicarlo por e. Por último, voy a tener mi mismo delta b, d, f y h y me encargaré de dividirlo entre ¿quién? Entre h. Y el cociente que tenga me voy a encargar de multiplicarlo por mi último numerador que será en este caso g. Perfecto. Entonces, aquí tendré cómo llevar a cabo esta operación. La propiedad de suma de fracciones empleando el mínimo común múltiplo. Bueno, tal vez fue un error, un pequeño error, no haber mencionado al principio qué es el mínimo común múltiplo. Bueno, pues el mínimo común múltiplo que yo me encargaré de obtener, como dice el nombre, de hecho será un poco rebuscado, es el múltiplo mínimo común a todos los denominadores o a todos los números. Y de hecho sería bastante interesante poder abreviar en este caso el delta b de fh.
¿Por qué? Porque de hecho es una expresión bastante amplia. Realmente es muy amplia para lo que se utiliza. Entonces, mi primera sustitución fue el delta para el mínimo común múltiplo. Bueno, pues mi segunda sustitución de delta, B de FH, será... ¿Qué letra puedo agregar? Llamaremosle a esto alfa, ¿ok? Entonces, en mi representación, todo lugar donde aparezca delta B de FH le agregaré un alfa. Entonces, aquí obtendré ¿qué cosa? Un alfa multiplicado por A, no hay que confundirnos, alfa y A, dividido entre B. Hay un más, coloco un más. Vuelvo a tener mi mínimo común múltiplo de los denominadores. Un alfa multiplicado por ¿quién? Por C. Y esto lo voy a dividir entre D. Hay un más, coloco un más. De nuevo mi delta, perdón, mi alfa, multiplicado por ¿quién? Por E. Alfa E, dividido entre F. Más mi alfa, multiplicado por G. Y todo esto dividido entre H. A su vez, todo esto está dividido entre ¿quién? Entre mi delta B de FH, que es alfa. Entonces, aquí tengo mi representación de cómo voy a llevar a cabo esa suma de fracciones empleando el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es muy amplio. Puedo encargarme de emplearlo tanto para estas representaciones bastante sencillas, como también puedo encargarme de emplearlo ¿para qué? Para poder factorizar en álgebra, para poder hacer problemas más avanzados en cualquier rama que se desee, en cualquier rama que se quiera de matemáticas, siempre empleando el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí ya tengo una representación bastante amplia de lo que yo voy a estar utilizando, de dónde se obtuvo. Nada más faltaría meter números para poder llevar a cabo este procedimiento. Es bastante interesante. Entonces, aquí estamos empleando el mínimo común múltiplo. En el siguiente video ya de hecho realizaremos un pequeño ejemplo de cómo sacar el mínimo común múltiplo de una serie de números. Y voy por adelanto, puedo mencionar que se van a emplear los números primos. Números primos, números bastante importantes en matemáticas. Muchísimo, muy elementales y de gran importancia en las matemáticas. De hecho, vamos a emplear los números primos, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de una serie de números y con ello vamos a poder obtener el resultado más adecuado de estas sumas de fracciones. Entonces aquí tengo algo de vital importancia. Listo, aquí tenemos nuestra representación y el siguiente video trataría de cómo encargarnos de utilizarlo de forma adecuada.